Y ahora vamos a dar la bienvenida al doctor Kai Vilanova. Él es de España, es director del Departamento de Resonancia Magnética en la Clínica Girona, doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona, especialista en radiodiagnóstico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona, con más de un centenar de publicaciones en revistas radiológicas, autor de 24 capítulos en libros, editor de numerosos libros, ganador de premios y conferencista. Él nos va a hablar sobre qué es lo que implica contar con un informe estructurado de calidad en cuanto al informe de prácticas radiológicas. Bien, buenos días en Argentina y en España, buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Se oye bien? Sí, Sí, sí. sí, perfecto. ¿Y se ve la presentación también en pantalla completa? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, pues de entrada, como ya ha comentado, mi nombre es Kai Vilanova, radiólogo, y ubicado como pueden ver, es una ciudad que es Girona. Girona pueden visualizar que está en el noroeste de España, muy cercana a Barcelona, pero también cercana a la frontera con Francia. Antes que nada, sí que me gustaría agradecer de forma muy especial a la organización, porque para mí es una satisfacción poder compartir con ustedes estos minutos en este evento tan importante y de tanta trascendencia. Mi objetivo en los próximos minutos va a ser ver lo útil que es disponer hoy en día de un informe radiológico estructurado y evidentemente que sea de calidad. Para ello, después de una breve introducción, voy a abordar lo que es el informe radiológico y cómo este informe radiológico debe ser estructurado. Y el último eslabón, evidentemente, es que debe ser implantado para que este informe sea un informe de calidad y que pueda ser efectivo para la toma de decisiones, que en definitiva para el correcto manejo de los pacientes, como iremos viendo a lo largo de estos próximos minutos. El objetivo o uno de los objetivos del radiólogo en su tarea diagnóstica, porque como todos ustedes saben, hoy en día, aparte del radiodiagnóstico, hay una faceta muy importante que es el radiólogo intervencionista. Pero cuando hablamos del radiólogo en faceta diagnóstica, su máximo objetivo es evidentemente proporcionar una interpretación óptima, pero el eslabón final debe ser que esta interpretación debe ser comunicada de forma efectiva, porque lo que es muy importante es que esta comunicación final debe estar integrada conjuntamente a la interpretación, pero con la historia clínica del paciente. Es decir, que el informe, este documento que iremos viendo, para que sea realmente efectivo, debe haber una integración de una correcta interpretación, evidentemente, del examen radiológico, pero no necesariamente debe ser únicamente la interpretación del examen que se ha realizado en el momento actual, sino que muchas veces esto requiere incluso una interpretación de estudios previos y, por supuesto, la integración con la información clínica. Y esto es lo que va a ser la optimización de un correcto informe radiológico. Porque, en definitiva, el radiólogo, más que un profesional que interpreta una serie de exploraciones, lo que viene a explorar distintas formas de análisis de imágenes diagnósticas, que es lo que va a conllevar el proceso de procesar un informe radiológico. Porque démonos cuenta que por muy bien que interpretemos los radiólogos una exploración, puede ser una interpretación excelente con un diagnóstico exquisito, pero si no sabemos comunicar y informar correctamente esta información, transcribirla correctamente, la trascendencia clínica no va a ser óptima. Y en definitiva, este es el resultado final de cualquier informe radiológico, que sea trascendente y que sea clínicamente eficaz. Con lo cual, fijémonos que el objetivo del informe es, primero, interpretar, evidentemente de forma óptima, pero es que este informe debe ser de calidad para que el manejo del paciente, evidentemente, que sea óptimo. Es decir, que el proceso diagnóstico
Se cortó el audio, parece, ¿ah? Perdón, Kai, creo que no estamos escuchando bien el audio. A ver, ¿Ahora? ¿Ahora? perfecto. Ahora Sí, sí. vale. Muchas gracias, Ya no perdón. sé si- No, no, perfecto. Si hay alguna incidencia. Bien, como estaba comentando precisamente, el proceso diagnóstico del radiólogo empieza con la adquisición de la exploración. La segunda fase es analizar esta exploración, pero es que la tercera fase es precisamente comunicarla. Y en esta comunicación es donde se establece el informe, que este informe es lo que debe generar de que sea de forma óptima. Ah, Este es el documento imprescindible, porque este documento es lo que va a ser la consecuencia de un análisis de las imágenes del proceso diagnóstico, pero deben estar integradas con la información clínica. Y este informe va a ser lo que el solicitante clínico, conjuntamente al paciente, van a tomar las decisiones oportunas en base a este informe. De aquí que este informe, por supuesto, que debe ser absolutamente preciso, debe ser claro, debe ser comprensible, debe estar bien estructurado, debe ser conciso para que realmente sea relevante. Fijémonos, este es un informe de hace casi 70 años, un informe radiológico, que evidentemente está con transcripción manual, pero evidentemente que la digitalización y la tecnología han aportado evidentemente unos cambios impresionantes. Pero fijémonos que evidentemente hay una transcripción digital, pero es que el formato prácticamente es en texto libre. Es decir, que prácticamente la mayoría de los informes radiológicos hoy en día siguen siendo de texto libre. Y vamos a ver realmente la incomodidad que puede suponer el realizar informes radiológicos con texto libre. Porque para que un informe radiológico sea realmente de calidad, debe ser relevante, debe ser preciso, es decir, que tenga exactitud diagnóstica, debe ser breve, debe ser completo, con toda la información necesaria en base a la exploración que se le ha realizado, debe ser consistente y debe generar el máximo de nivel de confianza por el médico que solicita esta exploración. Y fijémonos que los informes con un texto libre son sujetos a amplia variabilidad. Además, mucha mayor dificultad por parte del clínico que está leyendo este informe, porque va a requerir probablemente mucho más tiempo para encontrar la información relevante que existe en este texto libre. Y ya hemos estado comentando, pero va a ser importante, la trascendencia que supone comunicar de forma deficiente esta exploración, porque esto va a poder generar decisiones incorrectas. Y esto es lo relevante, que debemos ser conscientes de lo que supone un informe que no sea de calidad suficiente, porque las decisiones van a poder ser incorrectas. De aquí que un informe deficiente puede ser por distintos motivos: porque no esté bien organizado, porque no sea claro, porque sea poco preciso, porque sea incompleto, porque falten hallazgos que realmente sean necesarios para que se puedan tomar decisiones oportunas. Y el objetivo, en definitiva, de un informe es que exista la información necesaria, que ésta sea precisa y que sea clara, porque la trascendencia es que se puedan tomar las decisiones efectivas en base a esta información. Porque fijémonos que un informe radiológico no solamente va a ser el médico solicitante que va a leer este informe que el radiólogo ha transcribido en base a esta exploración. Un ejemplo: el radiólogo hace un informe de un TAC de un cáncer de pulmón. Este informe del radiólogo del cáncer de pulmón, fijémonos los posibles destinatarios que van a leer este informe,
por supuesto que el paciente va a poder leer este informe. El médico referente de este paciente, el médico de familia, podrá leer este informe. El cirujano que probablemente va a ser quien va a intervenir la posibilidad de este tumor de pulmón, va a leer este informe. El radiólogo que igual, o el médico nuclear que van a hacer un estudio de estadificación con un PET, va a leer este informe que se ha hecho del TAC torácico que ha hecho otro radiólogo. Si este paciente requiere una biopsia, probablemente esta biopsia la va a realizar otro radiólogo que es distinto al que ha hecho el informe, y además el patólogo que va a procesar esta pieza o esta muestra, evidentemente que va a valorar cómo ha sido o cómo es esta imagen de este tumor en base al informe del TAC torácico. Y este paciente va a ser sometido a un análisis en un comité de tumores que hay distintos profesionales, oncólogos radioterapéuticas, distintos profesionales que van a poder leer este informe del TAC torácico. Y además el seguimiento de este paciente después de un probable tratamiento, un radiólogo probablemente va a hacer otras exploraciones que no va a ser en muchos casos el mismo radiólogo que ha hecho el informe, pero va a leer este informe que se ha hecho previo al tratamiento. Además, este informe, probablemente porque este paciente va a estar registrado en una serie de ensayos o en distintas organizaciones para el registro y no digamos también para distintos estudios, con lo cual, a título de ejemplo, este informe de este TAC torácico que tenía o tiene el paciente un tumor pulmonar, en este caso, hay 16 posibilidades de que este informe vaya a ser leído y que evidentemente distintas decisiones pueden ser tomadas y fijémonos si hay una incorrección en este informe de este TAC pulmonar, la cantidad de decisiones incorrectas que podrán ser tomadas en base a un informe incorrecto. Con lo cual, fijémonos lo importante que es que un informe sea de calidad y ello requiere que la información, como mínimo, sea la necesaria. Fijémonos en este estudio en un análisis de informes radiológicos del cáncer de páncreas. La información imprescindible que uno debe describir en la exploración más habitual, evidentemente, que va a ser el TAC abdominal, como mínimo deberá precisar dónde está el tumor, cuánto mide el tumor y cómo se extiende este tumor. Fijémonos que más del 30% de los informes no existía el tamaño del tumor. Y no digamos la extensión del tumor, que más de la mitad de los informes no precisaban cómo era la extensión del tumor. Es decir, que se requiere que para un informe de calidad y para evitar esta variabilidad, como mínimo, requiere organización. Y esta organización pasa por ser un informe absolutamente estructurado. ¿Y cómo debe ser el formato de un informe estructurado? Pues bien, debe ser con un formato similar a lo que sabemos cómo debe ser o cómo debe realizarse un artículo científico. Cuando uno va a realizar un artículo científico, evidentemente que debe ser la información precisa, debe estar bien estructurado este artículo, debe estar con un método adecuado y finalmente la conclusión debe ser, por supuesto, acertada, completa y breve. Este es el formato que requiere un informe estructurado radiológico. Y no requiere que este informe estructurado sea de carácter metodológicamente universal, porque este informe estructurado se puede organizar en base a los distintos hospitales, distintos servicios. Y, evidentemente, que requiere una estructura básica con, por supuesto, los datos y la clínica relevante, con cómo se ha realizado esta exploración y la descripción con los hallazgos necesarios, que estos hallazgos lo que requiere como mínimo es responder a la solicitud del clínico que ha solicitado esta exploración. Y al final, por supuesto, una conclusión de resumen con los hallazgos más relevantes y, si es necesario, por supuesto, la recomendación. De aquí que esta información debe ser transcrita de forma sinóptica, debe ser similar a lo que los patólogos de forma genérica realizan sus informes de forma tabulada, y este sería el formato que los radiólogos debemos realizar nuestros informes de forma sinóptica.
porque el beneficio es a distintos niveles, empezando por el paciente, por supuesto, porque se van a tomar decisiones más eficaces para el propio paciente. La información puede ser mucho más relevante porque se entiende mucho mejor para el paciente y no, digamos, para el clínico que ha solicitado esta exploración. Va a poder determinar cuál es esta información de forma mucho más rápida, mucho más eficaz, con los hallazgos más relevantes, y esta información que muchas veces se plantea dentro de los distintos comités puede ser y va a ser mucho más fácil determinar cuáles son los hallazgos relevantes. Se va a reducir el tiempo de análisis de estos informes de forma importante y no digamos para el propio radiólogo, porque es una forma de tener una garantía de calidad del propio radiólogo en que está realizando un informe óptimo si hace un informe estructurado, porque además mejora la eficacia, reduce la frecuencia de que muchas veces recibimos consultas de los clínicos que no entienden o no saben determinar exactamente la información del informe que está leyendo, con lo cual evitamos estas dobles lecturas si ya la información está suficientemente bien redactada en este informe estructurado. Y, por supuesto, en el campo oncológico, que es necesario hacer estudios comparativos, con lo cual, si la información está suficientemente detallada ya en este informe bien estructurado, vamos a evitar de estos estudios comparativos que van a ser mucho más eficaces. Y, en definitiva, el eslabón general del sistema sanitario, que un documento como es el informe de calidad va a mejorar, por supuesto, la gestión en el sistema sanitario en general. Es una forma incluso de docencia para los propios radiólogos tener esta información de forma estructurada y, por supuesto, mucho más acceso a estos informes para poder realizar estudios comparativos, no solo en la práctica diaria, sino incluso para distintos estudios de investigación. Observemos que un informe estructurado es imprescindible que tenga la información específica. En el campo oncológico, cualquier información desde el diagnóstico, información de estadificación, información de la respuesta y, evidentemente, que no requiere un informe estructurado de forma general, sino que este informe tendrá y será distinto en base a la patología, a los distintos órganos. Podríamos decir que el precursor del informe estructurado en radiología es el estudio o el informe que fue el primer informe estructurado en radiología fue en base a la mamografía, que a través del Colegio Americano se estableció este informe estructurado con el nombre BIRATS. A partir de este primer informe estructurado se han ido desarrollando en distintos órganos, en distintas patologías, como en el hígado, en la próstata, en el pulmón, en el tiroides, en la colotac, en el cuello, para metástasis óseas del cáncer de próstata, para vigilancia activa también en el cáncer de próstata, y la propia sociedad norteamericana ha elaborado unas plantillas predeterminadas, estructuradas, que evidentemente están en inglés, pero también la mayoría desde hace ya un tiempo están también en castellano, con lo cual están en un formato digital que se pueden adaptar y se pueden editar, con lo cual es un formato que uno puede buscar en la propia sociedad norteamericana. Y el eslabón importante, porque por mucho que elaboremos un informe estructurado, pero si no se implanta, la eficacia no va a ser la que sea necesaria, con lo cual es importante que se implante. Y para esto se requiere además un ejercicio multidisciplinar, es decir, distintos profesionales, no ya solo el propio radiólogo, sino que evidentemente otros profesionales, ya sean tecnológicos, gestores, informáticos, otros clínicos y la propia industria, porque será importante que este informe se integre en los propios estructuras del RIS y del GIS del propio hospital, del propio servicio de radiología, y además la integración, que no siempre es fácil, y es en el campo radiológico lo útil que es poder disponer en el informe de imágenes claves, porque como todos sabemos, una imagen vale más que 1000 palabras, con lo cual es trascendental que podamos incluir imágenes clave en estos informes. Y esta es una necesidad especialmente en oncología. Fijémonos también el cambio que supone poder implantar un informe estructurado. Este es un estudio en el cual se implantó el informe estructurado del cáncer de recto
y se consiguió implantar, no en el 100%, como podemos ver en este desarrollo que se hizo en este estudio por este trabajo que les pongo la referencia, pero fijémonos el cambio que supone implantar un informe estructurado de calidad, porque antes de la implantación los informes óptimos eran el 30%, después de implantar un informe estructurado fueron del 70%. Y el impacto que supone en la calidad del proceso. En este otro estudio de Oldhoff, aquí tenemos lo que supone de antes de implantar un informe estructurado de calidad, la optimización del informe era solo del 14% y la calidad del informe fue óptima en el 86%. Fíjense que la medición de las lesiones en un informe antes de implantarlo, un informe estructurado, fuera solo del 18%. Y las mediciones en el PACS, fijémonos la diferencia en después de implantar un informe estructurado y antes de implantar un informe estructurado, y la posibilidad de que las imágenes importantes, las imágenes claves, sean marcadas en estos informes, es determinante, especialmente, fijémonos, después de implantar un informe estructurado, lo relevante que puede suponer. Y de aquí lo importante de este informe estructurado, que sea sintético, que estos informes estandarizados tengan estas listas de verificación, lo que son las checklists, estas puntuaciones que, como los he mencionado, cada vez se están desarrollando estos informes estructurados, los RATs que llamamos en radiología, y para desarrollar estos informes es necesario la interacción también con el clínico. Existen ya una serie de guías relativamente estandarizadas que todos conocemos, que es en la estadificación del cáncer, las guías TNM, y es importante también conocer los destinatarios a quien va dirigido este informe, porque la información relevante no va a ser la misma para un oncólogo, para un cirujano, para un radioterapeuta, y debemos conocer la terminología adecuada y ponerla de forma precisa, porque dependiendo de la terminología que usemos, si una lesión puede ser sospechosa o posible o poco probable o improbable, estamos condicionando esta información y el significado de esta información, con lo cual hemos de determinar la terminología precisa en base a los distintos hallazgos. Y como he mencionado, es importante que estos informes puedan disponer de imágenes, por supuesto, de toda la información necesaria, que no me vaya a extender, que he estado considerando y que hemos visto en estos estudios lo trascendental que es proporcionar la información necesaria y no, digamos, para evaluar respuestas en el campo oncológico. Y la conclusión, por supuesto, debe ser clara, debe ser breve y debe ser la que el clínico ha solicitado en base a los hallazgos que hayamos valorado en las distintas exploraciones. Hemos de minimizar los hallazgos que no sean relevantes y, por supuesto, cualquier recomendación la debemos precisar en estos informes. Ya simplemente un ejemplo. Esta es la visualización de una resonancia de próstata en la cual vamos a identificar la posibilidad de que tenga un cáncer. Identifico que aquí probablemente va a tener un cáncer, con lo cual ya hoy en día tenemos la posibilidad de tener estos informes que nos permiten focalizar en una plantilla con dónde está esta ubicación en el segmento para que se pueda, en un informe que se genera automáticamente con un PDF, en el cual se va a categorizar la puntuación de la sospecha de esta lesión, cuantificando, insertando las imágenes claves para que este paciente va a ser sometido a una biopsia en esta localización precisa que la imagen podemos ver claramente dónde está para que la biopsia se dirija justamente. Y este es el modelo que debemos dirigir para optimizar nuestra información en las exploraciones radiológicas. Y ya para finalizar, lo importante que es hoy en día que el documento trascendental que comunica nuestros hallazgos con el clínico que ha solicitado es este informe. Y este informe, para que sea de calidad, debe ser preciso y debe ser claro. Y debe ser comprensible para todos, desde el paciente hasta el profesional que nos ha solicitado esta exploración. Porque las decisiones efectivas se van a tomar en base a este informe. Y de aquí que es necesario que sea estructurado, estandarizado y que esté integrado en la historia clínica del paciente. Porque realmente, para que esto sea eficaz, esta información sea eficaz, debe ser concisa, precisa y relevante. Y esto es lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por su atención y a disposición de cualquier pregunta que me puedan formular.
Gracias. Muchas gracias, Kai, por la presentación, por compartir tanto conocimiento, tanta sabiduría. Acá Iván nos pregunta, te felicita por la presentación, muy clara, con mucha información. Quisiera saber si el uso de reportes estructurados en estudios DICOM es una práctica recomendada o si ya está en desuso por el advenimiento de otras herramientas. Bueno, Extendiendo, no, dime. Sí, sí. extendiendo la misma pregunta para el uso de anotaciones, mediciones e imágenes clave. Bueno, es que esta pregunta es excelente, porque la mayor dificultad en implantar un informe estructurado es porque es muy difícil desde un punto de vista informático que estos informes se integren en los packs. Y como todos sabemos, como hay distintas formas de packs, pues cada casa comercial probablemente es difícil que estos informes sean genéricos y que los packs desde un punto de vista informático se puedan implantar. Aquí está una de las mayores dificultades en que la informática pueda integrar estos informes, porque estos informes evidentemente no son DICOM, no es el formato de la imagen digital. Con lo cual, estos informes generalmente son en distintos formatos, ya sean en formatos PDF, como el que les he mostrado anteriormente, o en formatos de imagen probablemente, pero no todos los packs van a aceptar estos distintos formatos. Y este es uno de los retos, como ya he mencionado, que para optimizar un informe estructurado se requiere de distintos profesionales para que puedan integrarlo, desde informáticos, como he mencionado en mi charla. De poderse, se puede hacer, pero no es fácil, y de aquí la pregunta, que sí que es posible, pero requiere realmente una buena integración multidisciplinar de distintos profesionales. Pero este es el reto, sí. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? José Astudillo, bueno, agradece por la presentación, muy interesante. José nos pregunta, quisiera consultarle al momento de extraer información en base a los reportes de informes. ¿Sería más conveniente abocar esfuerzos en la minería de datos de la imagen o buscar los hallazgos informados? Bueno, esta es una... Aquí hay dos partes, porque la pregunta evidentemente que es muy interesante, porque una son los datos de la imagen que se pueden extraer, y aquí entraríamos en la radiómica, que hoy en día es un tema que estamos muy, porque evidentemente podemos extraer mucha información simplemente por los datos, no por la imagen, los datos que están dentro de la imagen. Pero yo creo que esto es otro tema, pero la parte que él está comentando sobre todo es porque el informe estructurado que yo lo he comentado, la utilidad de que a partir de un informe estructurado con datos objetivos, te permite extraer esta información. En el ejemplo que ahora he mostrado, el cáncer de próstata, el informe de próstata, si podemos tabular y tenemos estos datos, por ejemplo, del tamaño, el código del PIRATS, toda esta información, si la tenemos en informe estructurado, cuando yo quiero buscar, por ejemplo, un estudio para obtener cuál o cuántos estudios tienen un PIRATS 4, por ejemplo, si tengo un informe estructurado, automáticamente tendré una base de datos que la podré extraer a partir de un informe estructurado. Es decir, que será muy ágil. Si no tengo un informe estructurado, esto va a ser, evidentemente, lo que hemos estado haciendo, que es volver a leernos todos los informes y de forma manual empezar a hacer una base de datos, con lo cual es doble trabajo. De aquí la pregunta, que es excelente, porque si tenemos un informe estructurado y tabulado con una base de datos, esto nos permite no tener que ir de forma manual a buscar esta información, porque la podremos obtener de forma automática en base a unos informes estructurados que estarán generados en una base de datos. De aquí la utilidad de, una vez más, de poder tener estos informes tabulados y estructurados. Gracias. Perfecto, muchas gracias. José agradece por su respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor Kai? Bueno, muy interesante, la verdad, muy completa, muy clara su presentación. Le agradecemos mucho por Gracias. haber participado.